A ver, vamos a revisar una querella, ¿ya? ¿Están atentos? Doctor. Ya. ¿Se lee, no? Sí, doctor. Sí, Ya. Dice, señor juez de turno de sentencia en lo penal de la capital. Plantea querella, otros sí adjunta prueba, generales de ley y domicilio del imputado, citación y emplazamiento, se constituye en parte civil, honorarios y domicilio. Bueno, esta es una forma de presentar, ¿ya? Para modelo está bien. Acá se va a colocar el nombre de la víctima con cédula de identidad, casado, labores de casa, con domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Mayor de edad, hábil por ley, ante su consideración de su probidad, con respecto a expongo pido. Antecedentes. Señor juez, por la denuncia, documento que acompaño a la presente querella, demuestra la existencia del incumplimiento de una obligación contractual que me adeuda a la ciudadana tantos, tantos, tantos. Y no obstante, mis respetuosas cartas notariadas nunca se pronunció sobre el particular, sino que todo lo contrario y, como se evidencia en el instrumento base del presente, se dedicó a enviar a más de 20 personas por Internet un injuriante y detractor correo electrónico que se adjunta, en cuyo párrafo 6 refiere de manera puntual que mi persona le hubiera realizado daño emocional, económico, engaño, mentira y estafa. Y otros argumentos de baja naturaleza, menoscabo mediante el cual me veo seriamente afectado, siendo que todo mi entorno social al presente ha cortado relación económica e incluso sociales con mi persona, con el consiguiente deterioro y desprestigio público de mi círculo laboral, familiar y social, a consecuencia del mentado correo electrónico, el mismo que por su carácter de público me convierte en víctima de delito de difamación, calumnias y propalación de ofensas, haciéndome ver como un delincuente que se vale de engaños y argucias para cometer engaños y estafa, como alegremente subraya la encartada en dicho documento, que lleva como sello de remitente su correo electrónico. Petición de orden legal. Por lo anteriormente expuesto, señor juez, y siendo que me encuentro muy perjudicada por los rumores y malos comentarios que ese instrumento y contenido han generado, reitero en todo mi entorno laboral, social y familiar, me encuentro atravesando una fuerte crisis nerviosa que mantiene en vilo a mi familia, siendo que mi honradez y confianza ganada todos estos años se ve afectada en mis negocios comerciales y han ocasionado una serie de fracturas en mi matrimonio como consecuencia. Por ello, toda vez que la conducta de la señora tantos,
se adecua a lo estipulado en el artículo 282, difamación, 283, calumnia y 285, propalación de ofensas, todos de la ley 1768, Código Penal, en concordancia por lo estipulado por el artículo 78 de la ley 1970, Código de Procedimiento Penal, interpongo querella contra tantos, por la comisión de los delitos de difamación, al revelar un hecho y conducta ajenos que afecta mi reputación individual, extremo previsto dentro del tipo penal de este delito. Calumnia, toda vez que la imputada, utilizando el Internet y reenviando el correo a varias personas de empresas y de nuestro círculo social, se dedicó a proferir extremos inexistentes sin prueba alguna, denigrando mi condición de madre, mujer y esposa. Propagación de ofensas al haber repartido a diestra y siniestra mediante Internet, como se evidencia en las direcciones de correos electrónicos que cursan en el mensaje propagando los extremos antes señalados, adecuando su acción a los delitos signados en el artículo 282, 283 del Código Penal. Por lo que pido que previo los trámites de rigor, se proceda a sancionar a la imputada conforme a procedimiento. En su defecto, sea llevada a juicio oral y público a los efectos de ser sancionada con la condena prevista por ley. Otro sí primero, adjunto en calidad de prueba documental preconstituido el correo electrónico instrumento base de la querella y la comisión del delito. Carta notariada original de fecha 24 de junio del 2009, en la cual respondo a una nota enviada por ella y le pido cancelación de las cuentas pendientes, nota que nunca fue respondida hasta la fecha. En foja 6, copia simple de facturas pendientes de pago a mi persona por parte de la imputada, que acreditan mi calidad de acreedora y no de estafadora. Número 4, fotocopias de mi cédula de identidad. Otro sí, para fines de citaciones señalo las generales de ley del imputado. En esta se va a colocar nombre, cédula de identidad, ocupación y domicilio donde será citado, ¿no? Quien es mayor de edad, hábil por ley, tantos. Artículo, otro sí, tercero, a efectos de demostrar mi derecho conforme al procedimiento, solicito a su rectitud considerar la siguiente nómina de testigos, librando citación bajo emplazamiento, los cuales recibieron la infame nota de acuerdo al siguiente orden. Uno, ¿no? Las personas. Testigo número 1, testigo número 2, testigo número 3, cada uno con sus generales de ley, domicilios y acá vemos como evidencia de la prueba, ¿no? Que estos serían los testigos directos que han recibido los correos electrónicos correspondientes. Protestando llamar de ser necesario a toda la nómina que figura en el grupo de envío y recepción del correo, asumiendo de mi parte conducir personalmente el curso de diligencias para su debida citación y emplazamiento. Otro sí cuarto, la conformidad a lo previsto al artículo 14 del procedimiento penal, me constituyo en parte civil. Artículo 5, honorarios y conforme a aranceles del Ilustre Colegio de Abogados, señalo domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Santa Cruz, bueno, en este caso, la fecha de la presentación. Ahí vemos un modelo de una denuncia, o perdón, una querella que ha sido presentada justamente por el delito de difamación. Les estoy pasando el link
de la página que hemos dado cita a la lectura de la querella, ¿no? Es una página creada por una asociación de abogados de Santa Cruz, muy interesante. Si tienen acceso a la página y pueden revisar ese modelo y otros modelos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario, por favor? Doc, ¿Preguntas? en la relación de los hechos solo manifiesta lo que ha pasado, ¿no? No tiene que decir las fechas, exactamente a qué hora le han enviado el correo, cuándo le han enviado. Eso diría el último, ¿no? Cuando En ya... realidad tendría que decir, ¿no? Porque el requisito de la querella es obviamente dar la mayor relación circunstancial del ilícito. Lastimosamente, obviamente, la prueba que presenta es un correo electrónico y en virtud a este es lo que se hace la querella. Entonces ahí debería estar más detallado, ¿no? En qué momento. Pero ahora no nos olvidemos que el correo electrónico es un documento que puede ser reenviado. Entonces, el ilícito se puede cometer en varias oportunidades. Lo que sí se podría hacer citar es la fecha del correo electrónico que consta en la prueba, ¿no? Que se ha ido entregando este correo a varias personas y señalar la fecha en la cual se ha tenido conocimiento, ¿no? Tiene que cumplirse las formalidades de la querella, que tiene que señalar con mayor precisión todos los extremos que se están denunciando. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? ¿Comentario tal vez? Doc, de esa lista que presentó para que le llamen a citar, se puede decir, ¿no? Para que puedan dar su Declaración declaración, juramental. sí, de que les ha llegado. ¿Tienen que asistir todos? Es decir, no sé, bueno, ya dijo, ¿no? Esa parte, creo que me he olvidado. Ya, no señalé eso. En realidad, los testigos, ¿ya? Son aquellas personas que conocen del ilícito. En esta circunstancia, se va a expedir mandamientos de comparendo para que estos se presenten el día y horas señaladas. Y lógicamente, estos tendrán que señalar todo lo que saben del ilícito. Alguna vez, por ejemplo, se ha tenido problemas porque normalmente la víctima va a hablar con los testigos, pero muchas veces los testigos no desean pues inmiscuirse en procesos penales y te dicen, no, mira, ¿sabes qué? No puedo. Entonces, no hay de otra que mediante ese procedimiento citarlos, ¿no? Con el comparendo correspondiente para que se presenten. Si no comparecen, se puede expedir mandamiento de apremio en contra de los testigos. ¿Está más claro? Sí, Doc, ahora está más claro. Es que yo le decía porque, bueno, yo, se puede decir, he visto, no sé cómo decirlo, pero consultaron a un abogado sobre un tema, es decir, sobre una declaración que tenía que dar, pero el abogado le recomendó que lo mejor sería no meterse en ese problema porque le decía, te van a preguntar esto, te van a preguntar eso. Si no respondes, también dar una declaración falsa es cárcel, le dijo.
y es por eso que le aconsejó de que no se metiera en ese problema. Ya, pero si te citan con un comparendo, tú estás obligado. Y si no, fácilmente puede emitirse el mandamiento correspondiente. Te van a agarrar y te van a llevar al juzgado para que prestes declaración. Ahora, hay que ver en algunas circunstancias, ¿no? Cuando, por ejemplo, son tus familiares, ¿no? De primer grado, segundo grado, tú puedes rechazar, prestar una declaración. Ahora, si no conoces sobre el extremo, fácilmente, ¿no? No sé, no tengo conocimiento, no me consta y listo, ahí termina la declaración. Yo me acuerdo de un proceso penal que llevé, el último, de una difamación, en el cual la historia un poquito, a ver, les voy a ir contando cómo era. Resulta de que son dos músicos, no les voy a decir los nombres, lógicamente, por respeto a las personas, ¿ya? Pero son dos músicos que están ligados a la música folclórica del país, que en una cierta actuación habrían cruzado palabras, uno difamándolo al otro, ¿no? De una persona incapaz, de haber robado alguna canción. Y bueno, ha habido estos ciertos problemas y se presenta esta querella criminal por difamación y se inicia el proceso penal. Ahí, ¿quiénes eran los testigos? Otros cantantes que habían participado del evento. En algunos casos, bueno, en estas circunstancias no se negaron porque obviamente ellos querían decir lo que sabían, lo que habían presenciado y lo hicieron así. Yo estaba como abogado defensor del acusado y obviamente la parte acusadora estaba representada por otro abogado. Ahí se presentaron prueba documental, testifical, simplemente esos dos, porque las difamaciones, principalmente si revisamos el Código Penal, dice, a ver, vamos a leer el artículo 282, dice, el que de manera pública, eso es importante, ¿no? Que las difamaciones tienen que ser de manera pública. En manera privada no tiene, obviamente, validez. Dice, el que de manera pública, tendenciosa o irrepetida, revelare o divulgare un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva. Incluirá en una prestación de trabajo de un mes a un año o multa de 20 a 240 días. En estas circunstancias, si vemos la pena privativa de libertad es máximo un año, en las circunstancias no se da el hecho y no va a entrar a la cárcel, pero obviamente va a quedar como antecedentes en el REHAP, ¿no? El registro de antecedentes penales. En las circunstancias hemos visto, yo como abogado defensor he analizado los hechos, los antecedentes, la querella, la prueba documental que presentaron y obviamente le dije a mi cliente de que no había suficientes elementos para poder condenarlo, ¿no? A una sentencia condenatoria en un delito de acción privada por el delito de difamación. En esa circunstancia nos vamos al juicio oral, al momento de la presentación de la prueba. Yo voy excluyendo varias de las pruebas que habían presentado. ¿Por qué? Porque eran repetitivas, no tenían relación con el hecho, ¿no? Y al final se quedó con 2 o 3 pruebas, me acuerdo. Nosotros, por nuestra parte, simplemente presentamos 3 testigos del mismo hecho y que iban a señalar lo que habían escuchado, además de señalar de que mi cliente era un profesional, artista, probo, reconocido por
todo el país y también, ¿no?, que tenía una conducta intachable. En estas circunstancias se realizó el juicio oral en el cual mi persona, obviamente, presenta primero sus pruebas documentales testificales, la parte acusadora, fueron desarrollando sus pruebas en las cuales no se pudo demostrar en ningún momento documentalmente que mi cliente lo había difamado. ¿Por qué? Porque presentó sus pruebas de que él era artista, reconocidos, certificados, etcétera, artículos del periódico, pero eso no tenía ninguna relación con el ilícito, entonces no demostraba nada. Con las pruebas testificales, él trató de preguntar a los testigos si habían escuchado que mi cliente había difamado al suyo. En esa circunstancia, bueno, un poco, digamos, hice uso de lo que el mismo procedimiento señala, ¿no? Objeté las preguntas porque unas eran preguntas que no tenían relación al hecho, eran claramente insidiosas, ¿no? Porque hacían una relación de los hechos para que el testigo diga sí o no, y ese no es el procedimiento para una declaración. Fueron pasando los testigos y ninguno pudo señalar que mi cliente de alguna manera habría difamado a su cliente. Concluye, según sus pruebas presentadas, pasamos a mis pruebas de descargo, en el cual claramente nosotros pudimos demostrar, primero, que mi cliente es un profesional, músico, reconocido a nivel del país, con una conducta intachable, ¿no? Y en el momento de los hechos, no percibieron ellos ningún tipo de agresión verbal ni difamatoria contra la otra persona que estaba presentando el proceso. En esa circunstancia fue bastante sencilla y se dictó una sentencia absolutoria a favor de mi cliente, ¿no? Pero en estas circunstancias son particulares porque no habían suficientes elementos. Yo en esas circunstancias no me hubiera animado a presentar una querella, pero así lo hizo el abogado de la otra parte y perdieron el proceso penal, ¿ya? En estas circunstancias del delito de acción, del procedimiento de delito de acción privada, como son delitos de, bueno, en este caso de la difamación o son delitos contra el honor, ¿no? Normalmente el juez de sentencia va a llamar a conciliar a las partes. En esta circunstancia va a señalar, ¿no? Y les va a decir a las partes, bueno, siendo un delito contra el honor, reconsideren sus actitudes y si corresponde, ¿no?, al acusado, presente las disculpas, porque obviamente tú te puedes retractar, ¿no? Si es que has cometido algún hecho de difamación, tú te retractas y listo, ahí termina. Pare de contar, lo único que el juez te va a ordenar que hagas una publicación en periódico, porque si la difamación es pública, los desagravios también tienen que ser de la misma manera públicamente, ¿no? En el caso también al que presentó la querella le dijo, ¿no?, como corresponde, si usted desea desestimar su proceso, también puede realizarlo retirando, ¿no?, la querella, ¿no?, presentando un desistimiento. En esas circunstancias no se dieron así y continuó el proceso hasta la sentencia absolutoria, como les he dicho. ¿Ya? Vamos a ver, continuar. El artículo 376 nos habla sobre el desestimación. La querella será desestimada por auto fundamentado cuando el hecho no sea tipificado como delito. Bueno, esto estamos hablando cuando el juez de sentencia, a conocimiento de la querella, analice
y considere que el hecho no es un delito. Podría darse el caso. Dos, exista necesidad de algún antejuicio previo. En estas circunstancias, si hay algún proceso civil o alguna acción previa, ¿no? Tendrá que concluir esta para que se inicie el proceso penal. En estas circunstancias de las difamaciones no hay necesidad, ¿no? Numeral 3, falta alguno de los requisitos previstos para la querella. No nos olvidemos, les había dicho de que la querella tiene que cumplir todas las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Penal. En caso de contemplado en el numeral 3, el querellante podrá repetir la querella por una sola vez, corrigiendo sus defectos con mención a la desestimación anterior. En el caso, ¿no? Si se puede dar la conciliación, admitida la querella, se convocará a una audiencia de conciliación dentro de los 10 días siguientes. Cuando el querellado no comparezca, el procedimiento seguirá su curso. Si en esta oportunidad o en cualquier estado posterior al juicio las partes se concilian, se declarará extinguida la acción y las costas se impondrán en el orden causado, salvo acuerdo de las partes. En esas circunstancias, en los delitos de acción privada, también se puede dar la conciliación, que en realidad, digamos, en los delitos contra el honor va a ser rectificar el acto realizado pidiendo disculpas y en el caso restituir lo que se haya vulnerado, ¿no? En el caso la honra de la víctima. ¿Alguna pregunta? Conforme al artículo 378, una vez realizada la conciliación, corresponde la retractación, que dice, si el querellado por delito contra el honor se retracta en la audiencia de conciliación o él contesta la querella, se extinguirá la acción y las cosas quedarán a su cargo. Si el querellante no acepta la retractación por considerarla insuficiente, el juez decidirá el incidente. Si lo pide el querellante, el juez ordenará que se publique la retractación en la misma forma que se produjera la ofensa, con costas. En estas circunstancias, obviamente, estamos hablando de una retractación que se realiza en un periódico de circulación nacional, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, ¿Sí? referente a los testigos, subiendo un poquito más arriba, directamente se le extiende el mandamiento de comparendo para ¿Sí? su declaración. Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor?
Bueno, vamos a hacer un corte, por favor, al volver vamos a realizar preguntas, ¿ya?